Vamos a comenzar. Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien esta mañana desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Ustedes tienen la palabra. Maestro, buen día a Buenos días. todos. Este, bueno, como todos los días, los diálogos son interesantísimos. Y del buey apis al aguador fue una expresión muy significativa, en razón de que Tauro, sí lo sabemos todos perfectamente bien, que fue de polaridad eh, eh, negativa, periodo de silencio donde cual la belleza, porque Venus rige a Tauro, ya lo sabemos, pero el opuesto también Escorpio, la muerte. Se rendía culto a la belleza y a la muerte. Pero lo que llamaba la atención, y según la enseñanza nos dice que imperaba todavía la barbarie en esa era. Viene Aries, polaridad positiva y luego, pues, el signo opuesto de Aries es Libra. Sabemos bien que Libra es la balanza, el equilibrio, la justicia. Y fue cuando ya los griegos y los romanos se hicieron presentes en ese periodo de la era de Aries, donde Marte se hizo presente también con los grandes guerreros de la época y esos grandes, bueno, la política y la diplomacia y la justicia surgieron ya en la era de Aries. Ese es un comentario solamente. Muchísimas gracias por su atención. ¿A usted? ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Adelante, don Sergio Medina. Gracias, maestro. Muy buenos días. Buenos días a todos. Este, maestro, hay algo que todavía no en caso de entenderlo. La pregunta es esta. Para aprender, hay que desaprender algo se va. Sí. Primero, antes de que te sirvan un plato limpio, tú necesitas estar limpio. Antes de poder llenar un vaso, necesita estar vacío. Si no se contamina lo que ya estaba contra lo nuevo. Entonces, siempre que se cierra un ciclo, se abre otro y siempre que se abre, se va a cerrar en algún momento. El aprendizaje requiere, como tal, dejar la concepción antigua o vieja o condicionada, registrada por otra que explique más, que le dé más sentido a la vida, no menos. Y así es. Lo más sencillo es que para que te vuelvan a dar de comer, necesitas tener estar el plato limpio, ¿no? O te dan en un plato sucio lo de ayer junto con lo de hoy. No, siempre se necesita un vacío para llenarse. Y después de que se llena, generar otro vacío para otro aprendizaje, para otra llenada, para otra experiencia.
Si no, simplemente es repetir y gracias, y repetir y repetir. Como lo hace el inconsciente y el subconsciente. Repiten asociaciones, figuras. Entonces, en realidad, cuando una persona se deja llevar por sus impulsos o por sus asociaciones de eventos, está viviendo del pasado, no está viviendo en presente. Aunque lo haga en presente, no es más que la repetición de lo que ya hizo, de lo que ya estaba. Por eso se dice que para aprender hay que desaprender primero. Y que es más difícil desaprender que aprender. ¿Mm? ¿Qué es más fácil? ¿Servir un plato o lavar un plato? Sí. 3, 4 cucharadas y ya está servido. Pero el otro no, pues hay que llevarlo, enjuagarlo, y poner el jabón para quitar la grasa, esto y secarlo. Es todo un proceso. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? ¿Sí? Buenos días, muy honorable Chela, buenos días a todos. Querido maestro, en la etapa embrionaria del ser humano pasamos por ranitas, renacuajos y lagartijas. En la conciencia, y luego pasamos a la etapa fetal. En la conciencia, ¿cómo pasamos de lo colectivo al individual? Asumiendo la responsabilidad. ¿Y cómo nos damos cuenta? No, es el tiempo. ¿Dónde está el medidor? Pues no. ¿Qué pasa dentro de un ser humano? Pues no sé. Hasta que no actúa, no sé. Ujú. Por eso es más lo que haces, más importante que lo que dices. Ujú. Puedes tener el conocimiento, pero no tienes la comprensión de lo que significa, lo que involucra y menos la realización plasmado en tu vida, plasmado en las cosas. Por eso siempre se ha dicho que cuando hablas demasiado, haces poco, porque piensas que pensando ya se hizo y no es cierto. Hasta que no se hace, no se hace. Y es más, lo que andas pregonando que vas a hacer, normalmente se ceba, se complica. ¿Sí? Porque ya traes una idea y no ves y sientes la realidad. La verdadera acción es una respuesta a las necesidades de la realidad, sea personal o sea del grupo o sea de lo que sea. ¿Por qué llueve? Porque hay una presión baja que jala las nubes y refresca porque va bajando por las capas de la atmósfera. Pero es por una necesidad, una presión baja. Pide lluvia. La vida se mueve por leyes, no se mueve por caprichos. Por eso a veces es mejor callar y hacer que estar pregonando lo que voy a hacer. Se me va la onda, me confundo o me afirmo en concreto en lo que estoy haciendo. Ya está. Ahora, ¿qué más? Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, el venerable Satarhat José Macheli nos decía, los planetas se inclinan, pero no determinan. Maestro, ¿hasta qué punto los planetas inclinan o se determina? Mire, los científicos también dicen eso, que ellos marcan probabilidades.
tendencias, algunas de alto sentido que se van a concretar, pero otras no saben. Tienen que investigarlas, tienen que probarlas. Pero eso es muy antiguo. Las astros inclinan los condicionamientos, mis herencias, lo que ya tengo, me inclinan, me dan tendencia, pero no quiere decir que sea obligatorio. Conclusión, entre más conciencia, menos determinismo. Entre menos conciencia, más repetición y tendencia se cumple. Porque la conciencia involucra elegir, involucra asumir la responsabilidad, involucra el aprendizaje consciente. Entonces, Gurdjieff decía, la conciencia no puede evolucionar inconscientemente. El inconsciente está cargado de tendencias, condicionamientos, la psique. Pero si se abre a un nuevo aprendizaje, a algo más, no vivido, no comprendido, no relacionado, es posible que aprenda a elegir con más certeza y menos confusión. Son probabilidades hasta que no se cumplen. Los hechos son hechos. Las probabilidades son posibilidades. Y los planetas y todo su mecanismo manejan la mente inferior, lo que ya se conoce, las tendencias o karma que ya hemos forjado de causas y de efectos. Y la mente superior habla de la sorpresa, del asombro, del descubrimiento. El que descubre es que antes no lo sabía o no lo había visto así. Y lo demás son reiteraciones de cosas y cosas. Los técnicos repiten, los científicos descubren, los religiosos repiten la doctrina, los místicos descubren la revelación de Dios en presente. Son cosas que no son lo mismo. Una se usa la mente inferior y la otra la mente superior. Son relacionamientos con lo que ya sé o relacionamientos con lo que no sabe y hoy lo descubro. Son diferentes. Es lo que yo podría comentar. Este modelito les puede ayudar. A mí me ha ayudado, por eso se los comparto. La mente inferior está vinculada al instinto de conservación, a la repetición. Y la mente superior está conectada con algo más no descubierto, algo más de las infinitas posibilidades divinas en presente. Con la mente superior descubrimos a Dios. Con la mente inferior aprendemos lo mismo todos los días porque repetimos y repetimos y repetimos. Yo les sugiero que cuando hagan sus oraciones, traten de no repetirlas en la monotonía, como dicen, como un perico que repite y repite lo que aprenden, sino que le den tonalidades, que le den expresiones, mucha atención para ver qué está pasando en ese día, en ese momento. Eso no es repetir, eso es redescubrir. Redescubran, no repitan. Aunque parecen similares, cuando se tiene la experiencia, no son similares. Una alimenta, hace crecer, y la otra te mantiene distraído y repitiendo como, pues, repite y repite sin que te des cuenta qué está pasando.
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es eso de los cielos? ¿Es un lugar? Vamos al fondo. Si Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿por qué se dice que está en los cielos? Es interesante. Pero más que dar respuestas, hagamos investigaciones, descubrimientos, asombros. Eureka, lo he descubierto, como dijo el famoso Arquímedes, que se salió encuerado, que había descubierto la ley del peso sobre los líquidos. Uno de los grandes sabios de Grecia, el señor Arquímedes. Ernesto Huerta, adelante. Muy buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, yo le he querido preguntar esto por hace mucho tiempo, pero no se ha dado la oportunidad sobre, ya que se mencionó al maestro Marcelli. Yo no lo conocí personalmente, lo he estudiado un poco. Me imagino que usted lo conoció bien. Una de las hermanas me decía 25 que, años, 25 años de estar pegado con él. Sí, ah, adelante. una de las hermanas me dijo que al principio me imagino que el maestro Marcelli se metía mucho en líos de faldas y que trataba mal a su esposa. ¿Qué nos puede decir eso para que me aclare? No, pues mire, ese asunto es entre dos, no es un asunto público. Hay parte que puede ser verdad y parte que puede ser chisme. A nivel público yo no tengo que hablar de la vida personal de mi maestro, eso le pertenece a él y a su familia. Yo lo que podría decir es que aprendí mucho con él. Él siempre me dijo que yo seguía la línea del hermano mayor, que no era tanto discípulo de él. Pero yo siempre le llamé maestro a partir de cuando llegamos a un acuerdo de cómo seguir el camino. Entonces yo no podría hablarle exactamente de eso. Ahora, ¿qué sentido tenía? Porque si lo hubo, ¿qué sentido tuvo? Pues hay que preguntarle a él. Yo pregunté a él de estas cosas y creo que en la contestación que me dio lo entendí un poco más. Pero es una historia muy personal. Más bien hay que dedicarse a aprovechar lo bueno. Y lo demás, pues si no. Él al final me dijo, si en algún momento algo que yo diga o haga contradice lo que dijo e hizo el hermano mayor que usted sigue, siga al hermano mayor que yo también lo sigo a él. Eso me liberó y puedo discernir. Yo no copio todo lo que el maestro Machelli hizo, lo hago a mi manera, en mi camino, pero él me ayudó en muchas cosas y estoy muy agradecido. Pero no tengo por qué hablar de sus procesos personales. Respeto mucho eso. Es lo que le puedo compartir, Ernesto. Que el hermano mayor siempre habló de la célula familiar, sí. Que habló de que había que dominar a la bestia, sí. De que cuando uno hace sufrir a otros, uno va a sufrir también. Son enseñanzas que guían las convicciones de un ser humano. Pero no se trata de imponer nada ni de prohibir nada. Se trata de comprender las repercusiones que tienen en uno y en los demás. Eso se llama el sentido ético. Es lo que le puedo compartir, Ernesto. Agradezco su pregunta, pero también entienda mi posición. Gracias. Habría que conocer las historias desde el fondo y no nada más por lo que dice la gente.
Sí, que puede ser algunas cosas sí, pero otras cosas pueden ser chismes agrandados, ¿eh? O lo que se llama el teléfono descompuesto, que empieza con una cosa sencilla y luego ya cuando 3, 4, 5, 6 gentes ya totalmente deformado. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Aparte, para que dos vayan a tener relaciones, pues se necesitan dos. Están buscando. La pregunta es si lo encuentran, lo que anden buscando. O es nada más un juego de entretenimiento. No, que a veces sí lo es, ¿eh? Porque como cuando en la parte sexual todos los sentidos se avivan, es una expresión muy particular. Todos los sentidos se avivan. O sea, se llevan, por las hormonas, se llevan a un estado de alta percepción, que en muchos seres humanos los lleva al aislamiento del otro y a otros los lleva hacia el encuentro profundo del otro. Depende. No juzguemos el acto, que por ese acto todos hemos nacido. ¿Sí? Por ahí alguien, doña Leti, mandó uno de que en 300 años han acontecido más de 500 actos sexuales para que yo esté aquí. Por lo menos esos. Entonces, nunca, el acto en sí es hermoso. Es una forma muy interesante de la naturaleza de combinar lo que está separado y buscar una unión. La pregunta es, ¿fue de diversión y distracción o fue de crecimiento y de reconocimiento? Esa es la buena pregunta. Y es difícil de contestar porque desde afuera se ve y se percibe una cosa, pero desde adentro se vive otra. No se trata de no hacerlo, sino se trata de darle un sentido para aprovechar al máximo esa sensibilidad que dan las hormonas para descubrir al otro y sentirlo desde muy adentro de uno mismo y no simplemente como un medio de evasión o de excitación que nos distraiga y nos concentre en mí, para mí, y nada más luego estoy pidi que me hagas y me hagas y me hagas. No, es un servicio que da un ser humano al otro, desde el ángulo de la reproducción, desde el ángulo de la complementación, desde el ángulo de la integración. El acto es hermoso, es bello y muy importante, pero depende el sentido de baja pasión o de alto encuentro. Ahí está la diferencia. Como decía el señor Cantinflas, ahí está el detalle. Entonces yo no podría hablar qué tipo de experiencia estuvo así en eso. El venerable Satajapio no estaba presente y además sería relativa a mi comprensión. Pero yo le vi luz, yo le veía claridad. Y pero también le vi los procesos y las consecuencias de muchos de sus actos, que yo no estaba ciego. No, creo que no lo estoy, por lo menos algo veo. Y yo hablaba con él a fondo, sin tapujos, y él me respondía desde lo fondo de su alma, ¿sí? Pero eso le tengo un gran respeto, porque solamente entre nosotros dos es esa conversación, ¿eh? Y se aprovecha o se desperdicia, como en todo. Entonces, todos hemos nacido de ese acto aparentemente pecaminoso, que no lo es, pero hay de relaciones a relaciones, hay de búsquedas a búsquedas, hay de encuentros a encuentros. Adelante, Gisela Llovín. Que tiene Buenos la días, manita levantada, Gisela.
Sí, maestro, buenos Y días. mañana la va a tener ahí su mamá con usted. Sí, Adelante. maestro. Buenos días a todos, queridos hermanos. Maestro, una pregunta. Le he escuchado en varias ocasiones de decir no especule. Y me llama mucho la atención, sobre todo cuando hay que tomar decisiones o poder como visualizar qué es lo que está sucediendo en la realidad. Pero más allá de lo que yo piense, quisiera que usted me platicara el sentido de esta palabra y a la forma de cómo aplicarla, por favor. Sí, no especular, sino observar y sentir las necesidades reales de la reales. La especulación es un juego de lo que yo ya conozco o lo que estoy esperando que suceda, según yo, pero ¿por qué no escucho, veo, siento la vida de en directo? Entonces, en vez de especular, es comprender a través de la reflexión y realizar a través de la acción. Y ahí está el aprendizaje. Ahí está la integración de eso al alma de uno, no en la especulación. Se puede especular, pero no llegas a nada de avance. ¿Mm? Muchos grandes inventos se han hecho por casualidad, más que por la especulación del papel o de la cabeza. De repente, caray, ¿y esto dónde salió? En la misma realidad te revela lo que necesita y lo que tiene. Si no, lo otro se vuelve un juego de justificaciones, de deseos, que muchas veces no se llegan a concretar. Por eso les sugiero que en vez de especular, de darle vuelo demasiado a la cabeza, observen, sientan, reconozcan y respondan. ¿Me explico? No, pues eso es lo que hago. No, no, es que no lo hacemos consciente. No elegimos, respondemos por impulso, respondemos por asociación del pasado, pero no por la necesidad que me revela. El maestro decía es que yo veo a Dios, sus mensajes y lo que me pide que yo responda. De ahí salió aquella frase que usé mucho en mi primera etapa y todavía la puedo usar porque estoy totalmente convencido de eso. Que asumo este papel es de gurú para ver y comprender lo que la vida me pide y de lo que la vida me enseña. Por ahí, por acá. Eso no es especulación. Si yo me lo invento, sí es especulación. Si es una atención a lo que percibo, siento, reconozco, no es especulación. Es responder a lo que la vida me pide y responder a lo que la vida me enseña. Es lo que le podría comentar, Gisela. Gracias, Entonces, maestro. aparentemente la línea no es tan definida, pero sí lo es. Entre lo que yo me invento y entre lo que yo respondo o aprendo. Por eso es tan importante en el proceso iniciático ser discípulo. Lo insistió el maestro Machelli, el sublime hermano mayor, el maestro. Los grandes referentes siempre han sido grandes discípulos porque han aprendido en cada instante. Y bueno, ya otros que ven que este sabe, pues le preguntan. Pero en realidad fue vía el aprendizaje del discípulo donde sacó todo lo que sabe. Del gran maestro, del único y verdadero maestro que es Papa Dios. Las leyes universales en acción. Bueno, pues yo les deseo que pasen un día muy agradable,
y de muchas sorpresas, de mucho aprendizaje. Que pasen muy buen día. Hoy es lunes, Pax. Paz. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Sí? Gracias. Abrazos a todos. Abrazos, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana. Pues, Hasta mañana. a ver, alguien habló, pero bueno, ya no me di cuenta. Gracias, Pax.